La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Costa Rica es un país con volcanes activos, una realidad que no podemos evitar. El Rincón de la Vieja, el Arenal, el Poás, el Irazú y el Turrialba son los actores de una actividad de la cual las personas que habitamos este país debemos estar muy pendientes. El Observatorio Volcanológico se dedica al monitoreo de los volcanes. Para esto aplicamos algunas metodologías como lo son la sismología volcánica, la geoquímica, tanto de gases como de aguas, y la deformación volcánica. La actividad freática es muy común a estos volcanes. Hay que acordarse que en el Poás se da en el centro del lago caliente. Todo tipo de personas, turistas, se interesan en los volcanes y son un atractivo. Algunos de esos gigantes llamados volcanes están dormidos, otros despiertan luego de casi 100 años de inactividad, como el caso del volcán Turrialba, con erupciones de gases y ceniza que mueven a diversas autoridades. Costa Rica, país de volcanes activos, es el tema de Una Mirada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que recientemente, si no de siempre, nos fascina mucho a las y los costarricenses, el tema de los volcanes. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de ellos, convivimos con ellos, es un gran atractivo turístico. Sin embargo, la actividad volcánica pues también tiene sus efectos sobre el ambiente, sobre la población, sobre la producción, y es importante que sepamos qué está pasando en el país en esta materia y sobre todo cómo podemos actuar en los diferentes escenarios que se puedan presentar a lo largo del tiempo. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Javier Pacheco Alvarado, quien es sismólogo del OPSICORI de la Universidad Nacional. Bienvenido, Javier. También nos acompaña María Martínez Cruz, quien también es geoquímica del OPSICORI de la Universidad Nacional. Gracias por estar en Una Mirada una vez más. Y también nos acompaña el señor Lidier Esquivel Valverde, quien es geólogo especialista en gestión del riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Gracias a usted. Como decía yo en la introducción, los volcanes son esos vecinos de cuidado que las y los costarricenses tenemos, son parte de nuestra vida cotidiana de alguna manera. Toda persona que vive en Costa Rica quiere conocer un volcán alguna vez, de cerca, ojalá bien cerca. Sin embargo, la reciente actividad volcánica en el país de los últimos años nos ha cambiado un poco el panorama en este sentido, e incluso diferentes instituciones nos hacen un llamado de atención en torno a diferentes cosas que debemos tomar en cuenta en caso de que se presente una actividad volcánica mayor a la que ya hemos experimentado. Se dice que Costa Rica es una tierra de volcanes. ¿Por qué podríamos decir que es así? Tal vez, Javier, usted nos puede iniciar con una explicación. Bueno, Costa Rica es parte de lo que llamamos el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es una zona donde hay una interacción entre las placas oceánicas y las placas continentales. La placa oceánica se subduce debajo de las placas continentales y a cierta profundidad libera el agua que tiene en el interior, y esto produce que el magma, o lo que llamamos el manto alrededor de estas placas oceánicas, tenga una fusión parcial y suba a la superficie,
creando los volcanes. Entonces estamos en una zona de subducción, hay temblores en las costas y tenemos volcanes en el interior. Esto es igual en todos los otros países centroamericanos, exceptuando Panamá, la parte norte de Panamá sí, pero el resto de Panamá no. Y esto provoca que haya una alta actividad volcánica en la superficie, pero también esa actividad volcánica permite que haya muy buenos cultivos, la tierra es muy fértil y por eso es que tenemos también el café tan rico en Costa Rica en el Valle Central. ¿Cuántos volcanes hay en el país, activos e inactivos? Bueno, inactivos pueden haber más de 250 volcanes. Estamos contando incluso la isla del Coco, que es un volcán extinto, es parte de la serranía del Coco que viene desde los Galápagos. Con el movimiento de la placa del Coco, con la dispersión de las placas, ese volcán se alejó desde el Galápagos y está cerca de Costa Rica. Hay muchos otros relictos de la placa del punto caliente de Galápagos que también están pero debajo del agua. No los vemos, pero ahí están, esos fueron volcanes hace mucho tiempo. Y hay otra serie de volcanes también en el norte de Costa Rica, cercano a las costas, lejano de las costas, en el centro, que son volcanes que existieron, estaban activos hace muchos millones de años, dejaron de estar activos. Hay otros volcanes que son peligrosos en el sentido de que podrían entrar en actividad, sin embargo no los consideramos activos. Y esos también están contados dentro de esos 250 o más volcanes. ¿Y esos que usted mencionó al final podrían entrar en actividad en algún momento a lo largo de la historia? Así es, por ejemplo, en nuestra historia hay muchos volcanes que son activos que no hemos visto una erupción. O sea, no hay registros históricos ni de los españoles al llegar a Costa Rica ni mucho después. Por ejemplo, el volcán Miravalles, el volcán Tenorio, el volcán Orosí, el volcán Barba. El volcán Barba, este gran volcán que tenemos aquí en Heredia, en la parte trasera de Heredia, es uno de los volcanes más peligrosos. Sin embargo, ha permanecido en reposo por más de 500 años. Sin embargo, en cualquier momento es un volcán que podría despertar. Claro, por eso es tan importante esa labor de estudio que se realiza constantemente sobre los volcanes en general. ¿Cuáles son los volcanes que están activos? En este momento tenemos actividad importante en el volcán Rincón de la Vieja, en el volcán Poás, el volcán Irazú es una actividad no tan directamente relacionada con una posible erupción, sino más con inestabilidad volcánica y fallamiento, y el volcán Turrialba. Precisamente sobre estos volcanes que usted mencionó, Una Mirada conversó con el vulcanólogo Eliezer Duarte del OPSICORI de la Universidad Nacional, quien hizo un resumen de la actividad de los volcanes activos, tanto en el 2014 y lo que se espera de ellos este año. De los 5 volcanes activos que se monitorean, si los mencionamos de norte a sur, Rincón, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba, 2 de ellos tuvieron más actividad. Estos son Poás y Turrialba. Si comenzamos por el primero, Rincón mantuvo una actividad bastante modesta con una sola evento de erupción freática. El Arenal no ha tenido actividad explosiva desde hace 5 años ya. Cuando llegamos al Poás, ahí tuvimos actividad repetida, actividad freática. Hubo por lo menos 7 erupciones importantes, 4 en el primer semestre y 3 en el segundo semestre. Estas erupciones, 2 de ellas provocaron evacuación de los turistas y de los guardaparques y se detonó el protocolo que se usa en el parque. El volcán Irazú no ha tenido actividad importante que mencionar, más bien el descenso de su temperatura en las fumarolas de la cima. Y cuando llegamos al volcán Turrialba, es un volcán que tuvo su actividad más importante porque tuvo material juvenil, eso es magma, en superficie, y eso ocurrió el último día de octubre y el 1 de noviembre.
repitió el 8 de diciembre con una erupción freática también importante que lanzó material alcanzando hasta el Valle Central. De estos volcanes se espera que se mantenga este tipo de actividad. La actividad freática es muy común a estos volcanes. Hay que acordarse que en el Poás se da en el centro del lago caliente y es producto de un presupuesto calórico importante que hay debajo de este lago y que produce estas emanaciones. En el Turrialba el caso es un poco más severo, puesto que hay la abertura ya de un gran cráter, un cráter ampliado que puede evacuar erupciones tan importantes como las ocurridas recién o incluso mayores. Bueno, como vemos, como dice popularmente la gente, los volcanes son parte del paisaje y tienen un papel para el desarrollo del país, en un impacto en el medio ambiente. Tal vez María, desde su experiencia, si nos explica un poco cómo la actividad volcánica en general, sin pensar si hay erupciones fuertes o no, influye en la composición o el medio ambiente de Costa Rica. Sí, bueno, exactamente. Costa Rica es un país netamente volcánico, ¿verdad? De norte a sur, de este a oeste, y nosotros debemos de procurar, ¿verdad? En vista del desarrollo que ha tenido el país en los últimos 100 años, ¿verdad? En términos de cantidad de gente, de infraestructura, y bueno, también en términos de que estamos pues supuestamente categorizados como país de primer mundo, ¿verdad? Entonces deberíamos ir también paralelamente desarrollando un ambiente, ¿verdad?, en el cual nosotros podamos convivir en mejor armonía, por decirlo así, con los volcanes, ¿verdad? Porque el vulcanismo es un proceso natural que va a perdurar en esta región. Y los volcanes son sistemas que tienen una naturaleza dual, ¿verdad? Por un lado son destructores, ¿verdad? Por un lado nos pueden crear muchos problemas en diferentes aspectos, ¿verdad? En los aspectos de salud, económicos, ambientales, pero por otro lado también ellos consisten en sistemas que proveen un gran beneficio a la humanidad, porque ellos fertilizan los suelos. Ellos moldean la superficie, moldean la morfología del terreno y hacen que los terrenos pues sean muy hermosos, ¿verdad? Con estos picachos humeantes, ¿verdad? Esos son muy atractivos para la gente, por eso es que también hay mucho desarrollo turístico alrededor de algunos volcanes en el país. Pero no hay que perder de vista, ¿verdad?, de que estos volcanes pues tienen un carácter dual, ¿verdad? Son benefactores, pero también pueden causarnos muchos problemas por los peligros que ellos pueden representar. Y de los volcanes que tenemos activos, ¿cuál ha sido el impacto más reciente, tal vez, que podríamos destacar en torno a las áreas donde se ubican? Sí, bueno, en estos momentos, ¿verdad?, el volcán que ha sido pues, más problemático para la población en Costa Rica es el volcán Turrialba, porque en esta nueva fase de actividad que ha estado presentando desde octubre del 2014 hasta el día de hoy, ¿verdad?, el volcán ha estado emitiendo en forma más frecuente erupciones con cenizas, gases y fragmentos de roca, y ya en 2 ocasiones por lo menos ha habido una depositación importante de cenizas en el Valle Central. Inclusive la erupción del 7 de abril del 2015, ¿verdad?, de la madrugada, de las 2 de la mañana, pues produjo una emisión de materiales finos, de cenizas, que lograron llegar hasta ciudades como Ciudad Quesada y Punta Arenas. O sea que ya no debemos perder la perspectiva de que no necesariamente la distancia en un país tan pequeño hace alguna diferencia, ¿verdad? Exacto, sí, cuando hay erupciones como las que observamos en octubre, sobre todo la del 29 de octubre, 30 de octubre y esta del 7 de abril, podemos visualizar, ¿verdad?, testificar que erupciones de pequeña magnitud como estas, porque son erupciones en realidad de pequeña magnitud, ya causan muchos problemas, ¿verdad? Y los materiales emitidos por el volcán pueden alcanzar la costa pacífica en un tiempo relativamente muy corto. Lo que sabemos es, por ejemplo, con la dinámica de las masas de aire en el Caribe, estas masas de aire pueden ser transportadas por el viento muy rápidamente hasta el Valle Central en términos de media hora. Entonces es de esperar que erupciones volcánicas del Turrialba y quizás en el futuro de un volcán como el Irazú
pues van a causar precipitación de cenizas en un intervalo de tiempo muy corto, luego de la erupción. Ahora, don Lidier, como hemos venido hablando mucho de la actividad del país, sobre todo del área central del país, gira en torno a los volcanes de una u otra manera, ¿verdad? La gente vive alrededor, tiene actividad productiva, mucha actividad turística, ¿verdad? Es como el destino predilecto en vacaciones de la gente, ir a los volcanes. Esto, a pesar de que tal vez haya una época en que los volcanes están activos, pero con una relativa calma, pues en cualquier momento, como ellos explicaban, puede suceder algo como lo que está pasando con el Turrialba. Desde el punto de vista de la prevención, ¿cómo lo aborda la Comisión Nacional de Emergencias? Bueno, como bien lo señalaba ya Javier y María, los volcanes tienen ventajas y desventajas, indudablemente. Son responsables de la fertilidad de los suelos en sus alrededores, fuentes de agua que se han formado alrededor de sus estructuras geológicas, interés turístico también. Entonces, irremediablemente hay población cercana, hay actividad agrícola y ganadera también muy cercana en las zonas de influencia directa de estos volcanes activos, y pues nuestro país tiene que entender también que el desarrollo se ha hecho a la sombra de estos vecinos de cuidado. Hay algunas características históricas que tal vez nos dan algunas ventajas relativas. En los años 50 una ley declara los 2 kilómetros alrededor de todos los cráteres activos de nuestro país como zonas de reserva. Digamos que ahí se abre una ventana de oportunidad para empezar a hacer prevención, sobre todo contener el uso del suelo. Es cierto que al día de hoy no es un 100% la aplicación de esa ley y nos encontramos con muchas áreas privadas, de uso privado, dentro de ese margen de los 2 kilómetros que se establecieron, pero indudablemente el que exista normativa permite también, y sobre todo bajo escenarios como los que estamos viendo últimamente en el volcán Turrialba especialmente, pero antes lo habíamos estado viendo en el volcán Arenal. Hasta hace unos años el volcán Arenal era el más activo, no hablábamos todavía del Turrialba, donde se han desarrollado algunas acciones de control y uso del suelo. En el caso del volcán Arenal hay una zona de restricción de uso del suelo desde el año 2000, publicada en Gaceta, que no ha sido, en algunos momentos no fue bien recibida por el sector turístico empresarial, pero que creo que a la larga ha demostrado la importancia de prever más allá de lo que se mira en la inmediatez, ¿verdad? De ver la opción de poder desarrollar un negocio, pero en una zona de riesgo, sopesar si eso vale la pena, si estamos arriesgando demasiado, inclusive en términos de imagen de país, más allá incluso de interés de desarrollo turístico de una región en particular, sino más bien de imagen de un país que ofrece un turismo seguro o que puede ofrecer un turismo seguro. Y por otro lado, otra oportunidad que tiene el país indudablemente es el desarrollo institucional. El hecho de que en este momento tengamos 2 instituciones de vigilancia volcánica, de muy alta plusvalía en cuanto a capacidad técnica, en cuanto a desarrollo tecnológico, nos da indudablemente también una ventaja comparativa de que nos permite conocer cómo se comportan esos volcanes, cuáles son las áreas de primer impacto, de mayor influencia, y cómo podemos promover algunos cambios históricos o revertir algunos cambios, algunas tendencias históricas en el uso para proteger a la población y a nuestros bienes y medios de producción. Ahora, en términos generales, bueno, cuando uno conversa con la gente sobre el tema de actividad volcánica, que es el que nos reúne aquí hoy, pero sobre el tema de sismos y demás, de alguna manera la población se ha acostumbrado a esto, y incluso podríamos decir que hay gente que le ha perdido el miedo, al punto de, poniendo como ejemplo el volcán Turrialba, que durante el tiempo antes de esta última actividad, la gente incluso presionaba un poquito hasta para que abrieran el acceso al parque, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, bueno, claro, es que ha pasado mucho tiempo. Mi mamá vivió la erupción del volcán Irazú,
cumplía 15 años ese año. Dice que fue terrible porque pasó todo, como era la más pequeña, entonces se pasó todo el año subida en el techo, porque le ponían a ella a limpiar la ceniza. Pero ya la población más joven, la actividad que está viviendo ahora es como la que está viendo, ¿verdad?, en este momento. Y hasta qué punto tenemos conciencia desde el punto de vista de la prevención del riesgo de lo que esto puede significar y si estamos preparados o no, cada persona, para accionar de manera adecuada en caso de una erupción volcánica, independientemente de su magnitud, porque como nos explicaban ellos, el impacto sobre las zonas de población inmediatas y no tan inmediatas es bastante grande, y eso que son erupciones entre comillas normales, digamos, hasta el momento. Mire, usted toca un tema que es sumamente interesante en relación a nuestra forma de ser y de pensar, en nuestra idiosincrasia. Si nosotros hemos visto que eventos muy cotidianos como las lluvias, como las inundaciones, provocan un efecto de acostumbramiento, entre comillas, y de que ya se ven como algo normal. A veces creemos que estos eventos que suceden cada 140 o cada 150 años, como en el caso del volcán Turrialba, que fue la última erupción, nos deberían tomar con otra perspectiva, con algo de que no sucede todos los días. Y creo que al principio, cuando se dio la primera lluvia de cenizas, ahora en marzo anterior, directa sobre San José o evidente, hubo mucha expectativa mediática, la población, hubo reportes de todo lado, las redes sociales se convierten en un caballo de batalla para enviar información falsa en algunos casos, pero también información válida y muy objetiva y de mucho provecho para la toma de decisiones. Se ha estado haciendo un esfuerzo por informar a la población a través de todos los medios posibles que hay, reuniones directas, comités municipales de emergencia, municipalidades, medios de comunicación, entrevistas como estas, etcétera, sobre lo que se ha hablado desde el principio en este programa. Vivimos en una tierra no solo de volcanes, también de actividad sísmica, de inundaciones frecuentes, de deslizamientos. Vivimos en una tierra indudablemente de multiamenazas. Entonces, como población, no necesariamente nos debemos acostumbrar, más bien quizás la palabra más correcta es nos debemos adaptar a convivir con diferentes amenazas que pueden ser como ahora lo que está sucediendo por la actividad del volcán Turrialba, como un evento sísmico como el que ocurrió en Guanacaste hace poco tiempo, que nos puso a prueba a todos, como las inundaciones de octubre o ahora de mayo, cuando la época lluviosa se consolide, o los deslizamientos de algunas rutas lamentablemente mal diseñadas y que están presentando problemas periódicos, pero no solo en rutas, en muchos otros lados. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a convivir con eso. Hay muchos mecanismos, tenemos instituciones especializadas que monitorean diferentes tipos de amenazas, hay tecnología que se ha estado invirtiendo, hay toda una organización a nivel nacional, todos los municipios del país cuentan con un comité municipal de emergencia y la mayoría con comités locales de emergencia, donde los temas particulares de cada zona se conversan, se hablan, se discuten, se hacen escenarios de riesgo. Y idealmente muchas veces quisiéramos que se hicieran ensayos o más frecuentes, pero en nuestra idiosincrasia a veces eso es difícil. Sí, mucho es lo que tenemos que aprender sobre este tema, sin contar las muchas otras cuestiones de riesgo que podríamos enfrentar. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A. con el tema de volcanes en acción, esos vecinos de cuidado de los cuales tenemos que conocer muy bien. Y precisamente en ese conocerlos, el tema del trabajo de recopilación de información, de investigación, es muy importante. Varias instituciones se dedican a eso y en este caso pues me gustaría, María, que nos comente un poco sobre la importancia que este trabajo tiene desde el OPSICOR y de la Universidad Nacional. Sí, bueno,
Efectivamente, como don líder acaba de mencionar, ¿verdad? Ya son casi 20 años de que el volcán Turrialba diera las primeras señales de despertarse, ¿verdad? En 1996. 20 años es un tiempo considerable pues, para el ser humano, ¿verdad? Y efectivamente, como él apuntó, ¿verdad? Tendemos a acostumbrarnos a la noticia de que el volcán tiró gas, que tiró ceniza, que tiró rocas, pero es muy importante enfatizar aquí de que no debemos de perder la guardia, ¿verdad? Debemos estar siempre atentos y muy importante, debemos prepararnos, debemos ganarle el tiempo. Nosotros debemos de competir contra el volcán en el sentido de ganar el tiempo e ir preparándonos mejor, ¿verdad? Realmente acondicionar cierta infraestructura, ciertas capacidades en el país para estar mejor preparados en caso de que el volcán pues, pudiera entrar en una fase más dramática. Este volcán, de acuerdo a los récords geológicos, ¿verdad? Hace 150 años tuvo un proceso eruptivo similar a lo que hemos estado observando, ¿verdad? Desgasificación fuerte, apertura de muchos orificios en el cráter oeste, emisiones de cenizas, todo esto antes del escenario mayor que presentó, ¿verdad? Que fue una erupción freatomagmática que produjo un depósito de alrededor de unos 2 metros de espesor. O sea, nada que ver con lo que tenemos ahora. Exactamente. Si hacemos una suma de la cantidad de ceniza que el volcán Turrialba ha emitido desde el año 2010 hasta el 7 de abril del 2015, ese volumen de ceniza total emitido por el volcán Turrialba hasta la fecha es insignificante, y tan así que en el récord geológico en el futuro esa capa de ceniza de estos varios años ni siquiera se va a poder detectar porque la cantidad es tan pequeña que va a ser incorporada fácilmente al suelo por las condiciones tropicales que hay y se va a transformar en suelo y en nutrientes. Pero algo importante tener presente es, de acuerdo al récord geológico de la última actividad eruptiva del Turrialba hace 150 años, el espesor total de la capa de ceniza está alrededor de los 2 metros. Eso significa que si este volcán fuera a entrar en una fase similar, freatomagmática, similar a la de hace 150 años, podríamos esperar una capa de cenizas y de materiales, de productos volcánicos de erupción de alrededor de unos metros de espesor. Entonces, significa que el volcán posiblemente podría estar todavía en una transición, ¿verdad? A mitad de camino, por decirlo así, de este proceso evolutivo de su actividad. La investigación ha sido fundamental para recabar esta información de la que María nos hablaba. Sí, claro. Recordemos que cuando ocurrieron las erupciones del volcán Irazú en 63-65, no había investigación en Costa Rica. Llegaron algunos investigadores de afuera que hicieron algunas documentaciones, etcétera, pero de esa erupción no sabemos nada, cómo empezó, cómo continuó, qué tan peligrosa era. Incluso la experiencia en protección civil se perdió. Cuando vino la erupción del volcán Arenal en el 68 pasó lo mismo. No había datos, no había investigación. Vinieron algunos japoneses, algunos estadounidenses a hacer investigación sobre el volcán Arenal, pusieron algunos sismómetros por un tiempo, por un periodo corto, pero nuevamente no sabemos cómo fue ese proceso inicial. Con el volcán Turrialba tenemos otra experiencia. Los científicos costarricenses hemos podido estudiar el volcán Turrialba desde los inicios de la actividad. Desde 1996 se instalaron estaciones sísmicas, se ha estado midiendo gases, se ha estado midiendo las aguas, se ha visto la evolución de este volcán, cómo empezamos con gases hidrotermales y pasamos a gases magmáticos, cómo empezamos con las erupciones freáticas, cómo se empezó a desquebrajar el sistema al interior del volcán. Ahora vemos grandes erupciones que producen columnas de hasta 2,5 kilómetros de altura. Hemos visto una gran cantidad de diferentes sismos, hemos visto deformación, tenemos instrumentos para medir deformación, instrumentos para medir gases, instrumentos para medir sismicidad. Y esto ha dado una gran experiencia a toda la comunidad científica nacional para entender cómo funcionan los volcanes, que eso es lo más importante. Queremos también entender cómo funciona el volcán Poás, cómo funciona el volcán Rincón de la Vieja para poder prevenir. No predecir, no se puede predecir, pero sí podemos prevenir cuáles son las acciones, cuáles son los procesos que va a generar estos volcanes y que van a ser peligrosos para la comunidad.
Sí, sobre este mismo tema, el geólogo del OPSICOR y de la Universidad Nacional, Jorge Brenes, comentó a una mirada los proyectos que tiene esta institución para el 2015. Detalló, por ejemplo, que se instalarán nuevas estaciones sísmicas y de monitoreo para recabar esa información tan importante. El Observatorio Vulcanológico se dedica al monitoreo de los volcanes. Para esto aplicamos algunas metodologías como lo son la sismología volcánica, la geoquímica, tanto de gases como de aguas, y la deformación volcánica. Para este año 2015 tenemos planeadas algunas actividades en el laboratorio de petrografía de rocas. Este año nos va a entrar un nuevo equipo de fluorescencia de rayos X. Con este equipo podemos hacer caracterizaciones de los materiales volcánicos, caracterizaciones del tipo de minerales y porcentajes de minerales presentes en las rocas y en las cenizas de los volcanes. Para este año tenemos planeado iniciar la aplicación de esta técnica o de estas mediciones en los materiales del volcán Turrialba, con la intención de hacer otras mediciones posteriores de los materiales más viejos y así poder hacer comparaciones en estos volcanes. Tenemos novedades, por así decirlo, en lo que es en la geoquímica de gases. Para este año se planea hacer un taller internacional de gases volcánicos. Este taller se va a realizar en la última semana de abril y se cuenta con la participación y el apoyo de organismos internacionales. En este taller el OPSICOR se va a posicionar como un referente a nivel latinoamericano en cuanto a la metodología de vigilancia volcánica, de sismología volcánica. Tenemos también planeado algunas actividades como son la instalación de estaciones sísmicas en los volcanes. Queríamos instalar este año una estación sísmica en el volcán Barba, del cual sería la primera vez que instalaríamos una estación permanente, ya que antes solo había monitoreo geoquímico desde 1996. También queremos instalar una estación sísmica en el volcán Poás para reforzar la red local que tenemos allá. En el volcán Rincón de la Vieja y en el volcán Arenal también queremos instalar adicionales estaciones y otra estación en el volcán Platanar, en San Carlos, puesto que estamos interesados en una actividad sísmica de años anteriores. Mucha información ahora. Lidier, ¿cómo lograr que tanta información, tanta evidencia, tanto trabajo se traduzca en una gestión efectiva del riesgo y de la prevención y atención de emergencias, tanto a nivel nacional, pero más importante tal vez, a nivel local? Porque en el caso de Turrialba, 20 años de actividad y la última erupción nos toma todavía con caminos que no están habilitados, con empresarios que quieren que el parque se abra. Entonces es donde uno dice, bueno, entonces realmente estamos aprendiendo, yo digo, la población involucrada, estamos realmente aprendiendo de toda esta experiencia que se ha ido viviendo en el país a lo largo de los años. Sí, bueno, yo me voy a tomar tal vez una licencia de hacer un breve comentario con relación al tema de la investigación y de la inversión en tecnología. Hay algunas iniciativas que creo que van a ser también muy importantes, puesto que la columna vertebral indudablemente es la vulcanología, pero hay otras áreas vinculadas que también son importantes en términos de seguimiento y monitoreo, como por ejemplo la parte meteorológica. Esperamos que este año el país haga una inversión que hace muchos años se ha venido persiguiendo, que es en un radar meteorológico. Esto en términos, por ejemplo, de lo que está sucediendo en el volcán Turrialba nos va a dar una ventaja de monitorear posibles salidas de ceniza que pueden afectar incluso otros sectores como la navegación aérea. Pero además tiene otras implicaciones en términos meteorológicos, hidrometeorológicos para el tema de lluvias, vigilancia por inundaciones, etcétera, etcétera. Así que digamos que es una inversión en muchísimos campos y en muchísimas áreas de cuyos productos nos vamos a beneficiar diferentes sectores. Y con relación a lo que usted mencionaba, bueno, eso es un reto enorme. Sí. En un país
que cada vez se hace más complejo también. Indudablemente los eventos que mencionaba Javier hace un momento, en los años 60 en el volcán Irazú, en el volcán Arenal a finales de los 60, tomaron a un país en otras condiciones económicas, de comunicabilidad, de expectativas de la población, etcétera, muy diferentes a las actuales. Nosotros con el volcán Turrialba, desde que se empiezan a gestar esos cambios en el comportamiento del volcán, se inician también algunas investigaciones muy hacia el lado nuestro, principalmente para determinar el escenario de afectación a la población. En ese escenario que se determina se establecen algunas rutas de evacuación que tienen que ser mejoradas. La zona, por las condiciones climáticas, no por la condición del volcán necesariamente, sino por las condiciones climáticas, históricamente tiene caminos en muy malas condiciones. La topografía, la cantidad de agua superficial, etcétera, son un problema histórico, sobre todo para los caminos más municipales, que suelen ser los que se les da más mal mantenimiento en la zona. Se le pide tanto a la municipalidad de Turrialba como a la de Alvarado que prioricen varias rutas identificadas como de interés nuestro, porque pueden convertirse en rutas de evacuación, y también hay unas rutas nacionales. En las rutas nacionales, CONAVI ha venido ejecutando un proyecto de reparación y mantenimiento de esas rutas que esperamos que en las próximas semanas ya esté finalizado y recuperaría en una buena proporción, por lo menos una de las arterias más importantes en cuanto a rutas de evacuación. Con las municipalidades estamos trabajando para tratar de ayudarles a ellas, puesto que allí siempre hay múltiples dificultades. No necesariamente es una tarea que la municipalidad absolutamente sola va a poder asumir, pero bueno, ahí se está trabajando en eso. Efectivamente, lamentablemente usted menciona algunos aspectos, como la presión que hubo hace algunos meses atrás de algunas autoridades locales y grupos particulares de una apertura controlada al cráter, inclusive la reparación de caminos hasta la cima, algo a lo cual nosotros nos hemos opuesto muy vehementemente desde el momento en que supimos que el volcán podía claramente ir a más, no necesariamente a menos, hablando hace meses atrás. Ahora parece que es muy claro, pero hace unos meses o hace un año o 2 años atrás todavía había una incertidumbre. Nos manejábamos en un terreno ahí de posibilidades, o en un umbral de posibilidades, y en ese umbral fue donde también salió la idea de algunos de que podían más bien aprovecharse el volcán para promover el turismo. Algo a lo cual nosotros no estamos absolutamente en contra, pero sí estamos totalmente en contra en que se promueva un turismo irresponsable, un turismo en el cual se lleve a la gente hasta la cima del volcán, que fue temerario. Sí. Es un turismo de aventura extremo, donde se podía promover el acercamiento de personas a la cima. Y hemos visto en estas últimas erupciones que la cima es un lugar absolutamente inseguro, peligrosísimo, inclusive nos preocupa en algunos casos la seguridad de los compañeros que trabajan en esa zona, claro. Los vulcanólogos como María y como Javier, que tienen que ascender al lugar, algunas veces a sitios de riesgo, pero donde ellos manejan información de otra naturaleza que les permite tomar decisiones y riesgos calculados en momentos muy controlados. En cambio, con el turismo es algo totalmente distinto. Sí. Se está trabajando en eso, incluso se han hecho algunos simulacros. En el caso del volcán Turrialba se realizó un simulacro muy especial en algún momento con ganado. Hay que recordar que el ganado es la fuente de ingreso de muchas familias, entonces no se puede ver únicamente como ganado, sino también como una fuente de ingresos y de vida para un montón de las familias que viven allí, y por primera vez se hizo un simulacro especial para el tema de ganado en ese sector. Igual se ha hecho con la población, se han hecho charlas con las comunidades cercanas, infinidad de charlas, inclusive hace algunos meses los compañeros de Opsicori nos colaboraron con una charla con una población en la zona de Guapiles, por ejemplo, con el comité de Guapiles, que ellos estaban muy preocupados porque se hablaba mucho de Turrialba, de Alvarado, de Oreamuno, de Cartago, pero ellos estaban del otro lado de la cima y nadie los volvía a ver, y estaban como un poco a la expectativa de qué pasaba si a ellos eventualmente podía afectar. Sí. Y efectivamente en el escenario que existe de las posibles
afectaciones, no se escapa esa zona del Caribe de nuestro país. Por eso se han estado haciendo actividades importantes para aprovechar esto que decía Javier, la oportunidad del momento de recoger información que no habíamos tenido antes la oportunidad de hacerlo. La última erupción había sido en 1864, 66, y obviamente allí ni vivía gente siquiera, mucho menos si había instalado equipos que nos permitan llevarle el pulso a ese paciente. Sobre el tema del turismo que usted mencionaba, el ex investigador del Opsicori, Rodolfo van der Lat, explicó que el tema de los volcanes es uno de los atractivos turísticos aquí y en muchas partes del mundo, por lo que debe ser atendido con cuidado porque es un arma de doble filo, ¿verdad? Tiene muchos beneficios para el país, mucho aprendizaje involucrado y mucho beneficio para las comunidades, pero al mismo tiempo pues tiene sus riesgos. Yo diría que en general todo tipo de personas, turistas, se interesan en los volcanes y son un atractivo. En general no se amedrentan ante la actividad volcánica, al contrario, es un atractivo que ha tenido, es una ventaja comparativa que tenemos de tener volcanes activos, como por ejemplo muchos años del volcán Arenal, la actividad del volcán Poás. Y la prueba es que cuando los parques nacionales han estado cerrados por actividad volcánica, por riesgo volcánico, la gente tiende a meterse en zonas prohibidas para observar la actividad volcánica. Eso es un comportamiento humano típico de estar, de sentir esa atracción por la aventura, por la emoción de una erupción volcánica, un flujo de lava o cualquier cosa de estas. Y esa ha sido una de las grandes ventajas de este país, de tener volcanes relativamente accesibles al turismo. Hay varias líneas de trabajo que se han desarrollado acá mismo en la universidad a través del Opsicori. Por ejemplo, una de ellas fue durante finales de los años 80 hasta el presente la capacitación de guías de turismo en materia de volcanes. La otra línea ha sido la impresión de material informativo de tipo turístico en varios idiomas, de manera que el turista no solo conoce el volcán, sino que se lleva algo impreso, por lo menos un brochure con la información, algún mapita, fotos e información básica de cada uno de los volcanes que visitó. La otra parte que se hace es dictar charlas, conferencias cortas para grupos de turismo respecto a los volcanes que ellos visitan, porque no toda la información se recibe en el campo, mucha de la información el guía se las da en el campo, pero mucha de la información es mejor aportarla en una presentación, en un salón. Y esto lo hemos desarrollado también por mucho tiempo para darles a los turistas una idea más completa de los volcanes. Entonces, no solo, la idea es no solo hacer un turismo recreativo, sino también formativo, informativo y formativo, porque ellos también están sedientos de información, de aprender, de conocer, no solo de venir a la recreación. Claro el panorama. Javier, ¿cuáles serían los posibles escenarios que tenemos en materia volcánica en el país, tanto del Turrialba como de los otros? Bueno, es muy difícil prevenir o predecir un escenario, sin embargo, dada la historia geológica de los volcanes, por ejemplo, el Rincón de la Vieja es un volcán que en cualquier momento podría presentar una erupción freatomagmática, presenta erupciones freáticas muy seguido, al igual que el volcán Poás, son volcanes que tienen un lago ultra ácido y por lo tanto siempre van a tener pequeñas erupciones freáticas, pero puede ser que presenten erupciones freatomagmáticas como la erupción del Poás en el 53. Igual que el volcán Turrialba está en una posición en que podría presentar una erupción freatomagmática en un futuro o podría simplemente apagarse y no tener mayor actividad. Sin embargo, la historia y la evolución que ha tenido parece ser que va hacia una erupción un poco más grande en un futuro cercano. Bien, conocido el panorama, hablemos en el siguiente bloque sobre prevención y consejos y también de los mitos que maneja la población. Quédense en Una Mirada que ya volvemos con estos temas.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de volcanes en acción. Y de este accionar, precisamente algo que más nos preocupa a la mayoría de la población de los alrededores de los volcanes es el tema de la afectación que esto tiene para la salud. Por esto, para la salud humana y animal. Por esto, Una Mirada conversó con el médico Edgar Vargas, director del Departamento de Salud de la Universidad Nacional. Se conoce que las cenizas, por su particularidad, por ser unas partículas muy pequeñas, pueden penetrar cualquier vía aérea, inclusive en las casas por cualquier rendijas. Eso depende también mucho de lo que pueda afectar a las personas dependiendo de la susceptibilidad de cada quien. Los gases, lógicamente, si una persona tiene alguna alteración desde el punto de vista respiratorio, lógicamente la irritación que se le va a producir a los bronquios le va a exacerbar algún tipo de problema médico de fondo. La presencia de las cenizas igual le van a producir también algún tipo de irritación. Se puede recomendar, primero que nada, tener los cuidados normales de las personas que tengan condiciones propias ya de la enfermedad. Si es asmático, tener sus nebulizadores y tener sus condiciones. Si está expuesto a la ceniza, usar algún medio con el cual protegerse las vías aéreas, ya sean mascarillas o ya sea un trapo húmedo que impida el paso de la ceniza y de los olores fuertes como el azufre. Protegerse con mangas, los brazos, sobre todo si tiene que trabajar en la parte externa, y protegerse también con sombreros de ala para evitar irritaciones a los ojos y en la nariz. Y prácticamente como si estuviera en un medio soleado, prácticamente son las mismas condiciones. Y en las casas, tener todo lo que son entradas de puertas y ventanas, ojalá con un trapo húmedo para impedir que el acceso de la ceniza hacia los hogares. Sobre este tema de la afectación en la salud humana y animal, María, usted ha hecho varias investigaciones, tal vez si nos hace un resumen de sus recomendaciones. Sí, bueno, el oxicori, ¿verdad? A raíz de las erupciones de cenizas frecuentes que se han estado observando en Turrialba desde octubre del año pasado, inició una serie de campañas de muestreo para determinar, ¿verdad? La química de las cenizas y también cómo las emisiones volcánicas del Turrialba podrían estar influenciando la calidad del agua. Sobre todo, nosotros estamos enfocados en estudiar las aguas de consumo humano y animal en las lecherías que están en la cercanía del volcán Turrialba y también las lecherías en el sector del volcán Irazú, en donde ha caído pues cantidad abundante de ceniza. Y por ejemplo, nosotros hemos determinado, ¿verdad?, que esas cenizas eruptadas pues, en esta nueva fase de actividad del volcán, desde el año pasado hasta ahora, son cenizas bastante ácidas, tienen un pH entre 3.3 y 4, ¿verdad?, lo que se considera muy ácido. Y eso es porque las cenizas volcánicas tienen una gran capacidad de absorber los gases ácidos cuando la ceniza es eruptada a través de esas columnas. Estas cenizas caen en las superficies y tienen el potencial pues, de contaminar los suelos, los cuerpos de agua. Y entonces es muy importante que las personas que utilizan el agua de lluvia o el agua de nacientes en las faldas de los volcanes, pues protejan los reservorios de agua, ¿verdad? Y también que se aseguren de que el agua que se toma de las nacientes pues no se contamine en ningún momento con las cenizas, porque las cenizas tienen algunas sustancias tóxicas. Por ejemplo, nosotros logramos determinar que el 29 de octubre del año pasado se arrojaron más o menos 2 millones de kilogramos de fluoruro al ambiente. Y el fluoruro pues tiene potencial toxicológico y exposiciones crónicas, ¿verdad?, a altas concentraciones de fluoruro o por periodos muy largos pueden producir daños en el tejido de los dientes, sobre todo en niños entre 6 y 8 años, pero también a largo plazo ese fluoruro puede generar problemas a nivel de la estructura del esqueleto, tanto de personas como de animales e inclusive de insectos, ¿verdad?, tal y como lo demuestran estudios. Alertas muy importantes que también hay otras que tenemos que conocer que la Comisión Nacional de Emergencias ha establecido. Sí, bueno, en este momento hay 3 alertas volcánicas vigentes, una alerta verde para el volcán Rincón de la Vieja y además una recomendación de restringir el acceso a la cima,
solamente para investigadores y funcionarios de parques nacionales es que se está permitiendo llegar hasta la cima del volcán Rincón de la Vieja. Hay una alerta verde para el volcán Poás en este momento también, y por supuesto para el volcán Turrialba, que hay una alerta amarilla, y desde el 2010 una recomendación de cierre total del parque volcán Turrialba, precisamente por el riesgo que implica a los visitantes. ¿Qué otras recomendaciones, Javier, podríamos darle a la población ante una erupción volcánica de consideración? Porque también a mí me llama la atención que la gente dice, no, eso a nosotros no, aquí no llega. La gente de Turrialba dice que va para Guapi, los de Guapi les dicen que para Turrialba, y al final todo se vino para el oeste. Estoy segura que la gente de Ciudad Quesada ni se lo esperaba. Sí, el problema es que tenemos mucha incertidumbre. Primero está el factor clima, el factor meteorológico, de hacia dónde va a soplar el viento en el momento en que ocurre la erupción. La segunda incertidumbre es en qué momento ocurre la erupción. Y la tercera es de qué tamaño va a ser esa erupción. No tenemos no podemos saber exactamente cuándo va a ocurrir cada una de estas partes, cómo se va a resolver cada una de estas partes, y por lo tanto en cualquier momento una persona que esté por ahí en las cercanías del volcán Turrialba podría sufrir una seria afectación. Por lo tanto, por eso es que es importante que no haya gente dentro del sector que se identifica como sector de peligro, no haya ni gente ni animales en esas zonas. Y en términos generales, en el momento en que se produce una erupción, independientemente de qué tan grande sea, ¿qué cosas inmediatas la gente no puede olvidar hacer? María. Sí, bueno, por ejemplo, lo de las medidas que debe tomar la gente, ¿verdad? Es importantísimo, sobre todo para las personas que ya saben de hecho que hay problemas de alergias, ¿verdad? Como rinitis, sinusitis. Sí, que lo diga yo. Problemas respiratorios, asmáticos, alergias, personas que son muy sensibles. Esas personas deberían de procurarse tener a mano, en su bolso, en su oficina o en su hogar, una mascarilla, ¿verdad? A mano, para minimizar de alguna forma los efectos por la inhalación de las partículas ultrafinas que el volcán ha estado emitiendo. Porque las cenizas, la mayoría de esas cenizas son gruesas y caen en la cercanía del volcán. Pero las cenizas que logran llegar, por ejemplo, al Valle Central, a la Ciudad Quesada, inclusive al Océano Pacífico, y a veces en la dirección de Panamá, Nicaragua y el Caribe, esas partículas son ultrafinas y tienen un tamaño tan microscópico que puede inclusive penetrar a los pulmones y albergarse en los alveolos. Una exposición, ¿verdad?, a una acumulación de esas partículas con el tiempo puede generar problemas muy serios, inclusive hasta un problema que se conoce como silicosis, ¿verdad?, porque estas partículas están hechas de sílica, de una especie de vidrio, y alrededor de este vidrio que se aloja en el alveolo pulmonar se puede desarrollar cáncer inclusive. Entonces hay que tener cuidado. Entonces las personas que tienen más problemas deberían de prepararse y, por ejemplo, procurarse una mascarilla. Ahora, no es cualquier mascarilla la que se puede usar, ¿verdad? Hay que buscar la mascarilla adecuada, entonces hay que asegurarse de solicitar en la ferretería o en la farmacia donde se compre la mascarilla, una mascarilla garantizada para que pueda retener las partículas ultrafinas. Una recomendación que nosotros estaríamos dando, ¿verdad?, a las autoridades es procurar hacer un esfuerzo para instalar una plataforma de monitoreo de gases y partículas finas que está emitiendo el volcán Turrialba y que están llegando pues, a la zona de mayor población, que es el Valle Central. Esa infraestructura se podría colocar en un lugar estratégico entre el volcán y el Valle Central para determinar qué cantidad de partículas emite el volcán, su naturaleza química y también, muy importante, el tamaño que tienen esas partículas. Si nosotros conociéramos qué tamaño tienen esas partículas, también podríamos dar unas mejores recomendaciones de qué tipo de mascarillas se deberían de usar. Claro, y sería información muy válida para los sistemas de salud del país. Y también para aviación civil, ¿verdad? Sí, por ejemplo, porque esas partículas, si hay mucha carga de partículas en la atmósfera, eso incide en la visibilidad. Muy bien. Bueno, se nos acabó el programa, muy interesante. Invitamos a la gente a que busque más información en la página web del OPSICOR y, por supuesto, de la Comisión Nacional de Emergencias. Y también puede ubicar más información sobre este programa en www.una.ac.cr. Gracias por acompañarnos y a usted por estar con nosotros. Hasta pronto.